Hola muchachos, en la clase de hoy, la número 7, vamos a estudiar las propiedades de las derivadas. Primero recordándoles la definición de la derivada. Esta definición que aparece acá es una definición a través de los límites. Recordemos que en la clase anterior nosotros pudimos hacer algunos ejercicios con esta definición de derivada, así como encontrar pendientes de rectas tangentes utilizando esta definición. El día de hoy vamos a iniciar, digamos, con un pequeño repaso de esta definición, ¿sí?, antes de involucrarnos con las propiedades. Entonces voy a empezar con este primer ejemplo, digámoslo ahí, de repaso. Entonces este ejemplo de repaso, ¿sí?, voy a iniciar con una de las funciones más importantes que hemos estudiado en el curso, y es la función seno. Entonces, vamos a aplicar entonces la definición de derivada a la función seno. Para ello, antes de eso, voy a utilizar este símbolo. Cuando yo le hago esta comilla encima de la función seno entre paréntesis, significa que va a derivar seno con respecto a x. Dicho de otra manera, esto es d seno de x. Esta es la notación que estamos utilizando en la anterior clase, ¿sí?, pero está un poquito más cómoda por el día de hoy. Entonces volvemos a repetir, vamos a utilizar esta definición. Por lo tanto, tenemos que evaluar a la función seno, que sería la misma f, en x más h. ¿Qué significa? Bueno, primero escribimos el límite cuando h tiende a 0 y escribimos seno de x más h. Eso significa f de x más h en términos de la función seno. Seno de x más h. Menos f de x, que sería el mismo seno de x. Todo esto sobre h. Bueno. ¿Por qué también pongo este ejercicio? Porque este ejercicio nos sirve de repaso para alguna de las propiedades de las funciones trigonométricas. Y una de ellas era la suma de ángulos. Recordemos que en clases anteriores tratamos sobre las propiedades de las funciones trigonométricas y particularmente la de la suma. Entonces, esto es equivalente a límite cuando h tiende a 0 de. Recordemos, cuando escribimos seno de x más h, esto es lo mismo que seno de x coseno de h más seno de h coseno de x. Esto que está aquí es esto que está acá, para que quede claro. Esto es esto. Bueno, a esto le vamos a restar y lo voy a poner en rojo para que quede claro, menos seno de x, que es este que está acá. ¿Ven? Entonces seno de x es este mismo, lo bajé, todo esto dividido en h. Bueno, hemos aplicado el seno de la suma de ángulos, y es esta formulita que está acá, ¿sí? Y ahora lo que vamos a aplicar es simplemente el factor común. Aquí lo único que se repite es seno de x, entonces voy a sacarle factor común a seno de x y quedaríamos como límite cuando h tiende a 0. Y miren que los dos únicos elementos que tienen seno de x son este y este. Si tengo eso en cuenta, entonces esto queda de la siguiente manera. Como seno de x se repite en ambos, voy a sacarlo como factor, vuelvo y repito, como factor común, seno de x. Aquí me queda solamente coseno de h, pero como de aquí voy a sacar seno de x, me queda menos 1. Más lo demás sería entonces seno de h coseno de x. Todo lo divido en h. El siguiente paso, digamos que quede aquí ya constatado, es entonces, al tener el mismo denominador, vamos a repartir ese denominador en cada uno de los términos del numerador. Es decir, queda dividiendo la primera
el primer término sobre h y el segundo término sobre h. Eso mismo va a suceder entonces con el límite. El límite se va a repartir aquí y se va a repartir acá. Entonces voy a escribirlo de una vez como límite cuando h tiende a 0 de lo que queda sobrando seno de h coseno de x. Voy a escribirlo un poquito más acá para que se vea. Seno de h coseno de x todo dividido en h. Ok, entonces vuelvo y repito. Lo que hice en el paso, si quieren devuelvan un poquito el video, fue repartir el denominador en cada uno de los términos y repartir por propiedades del límite el límite en ambas partes. Sacamos lo que es constante para el límite. Miren que el límite depende de h, lo cual significa que seno de x y aquí coseno de x son independientes para la variable h. ¿Qué quiero decir? Lo repito, entonces igual saco seno de x fuera del límite, este primero, y aquí me queda coseno de h menos 1 sobre h más, saco el coseno del límite, ¿sí? Porque no depende de h, de seno de h sobre h. Bueno, en la misma clase anterior nosotros también estábamos recordando que el límite de coseno de h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0, esto también es un ejercicio, si quiere compruebe, lo puede hacer utilizando tablas si necesita, da 0. Y por otro lado, el límite cuando h tiende a 0, es decir, el súper conocido de seno de h sobre h, va a dar 1. O sea que esto se va y queda vivo coseno de x por 1. Es decir, ojo pues, voy a escribirlo acá arriba para que se vea mejor y lo escribo en rojo. Que la derivada de seno de x, por lo que acabamos de mostrar acá, ¿sí? Es igual a, ojo, miren que aquí, para que quede claro, solamente queda vivo coseno de x. Es decir que esto es igual a coseno de x. Bueno, siguiente ejemplo, ejemplo 2. O b. ¿Sí? Vamos a hacer ahora entonces otra de las funciones también importantes, ¿sí? Con respecto a este curso. Es nada más y nada menos que coseno. ¿Bien? De igual manera que en el caso del seno, aquí vamos a representarla como la derivada de coseno de x. Y aquí vamos a aplicar la misma definición. Es decir, que aquí quedaría todo con coseno. Bien. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar esta parte. Porque recordemos que aquí, en el caso de coseno, la suma de ángulos es la siguiente. Coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h. Bueno, esto pongámoslo así para que quede más claro. Menos coseno de x. Este coseno es el mismo que bajo acá, para que quede claro, es el mismo, lo estoy bajando, ¿sí? Y con ello entonces estoy encontrando, ahora sí, lo necesario para repetir el proceso. ¿Cómo así repetir? Entonces ahora ya no vamos a sacar factor común de seno, sino que vamos a sacar factor común de coseno. Entonces pongo coseno, esto va a quedar igual, y saco el factor común. Aquí quedaría coseno de x y la misma historia.
Como este tiene coseno y coseno de h, queda vivo coseno de h. Como este tiene solamente coseno de x, entonces ya menos 1 queda igual sobre h. Por otro lado, ¿qué queda solo? Seno de x, seno de h. Mírenlo, aquí hay algo ya un poquito similar. Miren del paso penúltimo a este último. En el caso del penúltimo al último, no vamos a sacar factor común coseno de x, es decir, perdón, vamos a sacar la independiente h, en este caso que sería x para h, no seno, sino ahora coseno. Y aquí ya no va a salir coseno sino seno. Ah, una cosa importante, aquí había un menos, entonces aquí voy a ponérselo en rojo. Menos. Aquí voy a poner en rojo menos. Y como les dije, ya no saco coseno, sino que saco seno. Voy a ponerlo en rojo para que quede claro. Entonces miren que vuelve y se repite la misma historia. Mírenlo, por la bajé literalmente. Esto da 0, o sea que coseno se va. Y esto da 1, o sea que queda seno vivo. Es decir que aquí el resultado no es coseno de x, sino seno de x. Bueno, con este menos ahora, menos seno de x. Lo cual significa que la derivada de coseno ojo, la derivada de coseno es menos seno de x. Y ya tenemos las dos funciones trigonométricas más importantes derivadas a través de un pequeño repaso con la definición. Ok, voy a hacer un ejemplo más, pero esto es un ejemplo, digamos, que vale la pena. Y es el ejemplo de nada más y nada menos, que está por hoy de moda, la función exponencial. Entonces, la misma historia sería el ejemplo C, me disculpan, C. Aquí pongo e a la x para que quede claro. Y bueno, de aquí para abajo voy a borrar. Voy a dar los límites, digamos como para no hacer todo borrado. Dejar estos dos que están acá. Listo. Entonces, aplicando la definición de derivada, entonces esto es igual, el límite cuando h tiende a 0, de e, ahora e es la función f, de fx más h, o sea que sería e a la x más h, menos f de x, que sería e a la x, todo dividido en h. Bien. Ok. Ustedes tienen esto que está acá. Y por definición o propiedad de la exponencial, esto es lo mismo que e a la x por e a la h. Recuerden, se escribe una suma como producto. Recuerden, ahí tienen la suma de los exponentes, se escribe como producto de la misma base con los exponentes que son los términos de la suma, menos e a la x, todo esto dividido nuevamente en h. ¿Ven? De aquí ya puedo hacer un pasito. Esto es el límite nuevamente cuando h tiende a 0. Y miren, hago lo mismo en el caso del seno y el coseno. Saco e a la x como factor común. Y queda e a la h menos 1, e a la h menos 1 sobre h. La misma historia. E a la x no depende de h, o sea que voy a sacar a e a la x. Saco e a la x del límite, es decir, que quedaría e a la x límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De e a la h menos 1 sobre h. Bueno, ojo, aquí es h. Listo, muchachos. Este límite, ojo, esta va a ser una tarea para ustedes, tarea.
Utilizando las tablas. Bueno, pongámosla aquí, utilice tablas. ¿Sí? Utilizando tablas van a demostrar que este límite que está acá es nada más y nada menos que 1. Ojo, utilizando tablas ustedes van a demostrar por izquierda y por derecha que este límite de a la h menos 1 sobre h es 1. Bueno, se los dejo a ustedes porque lo que me interesa a mí es mostrarles que si eso es 1, entonces quedaría vivo e a la x por 1, por tanto, la derivada de e a la x es e a la x. Para que quede claro, lo pongo acá arriba. La derivada de e a la x es la misma e a la x. Bien, entonces, esta tercera es fácil, pero si conocemos este resultado. Entonces queda para ustedes esa tarea, ya que nosotros ya manejamos bien el cálculo de límites. Pueden utilizar la tabla, en ese caso lo estoy diciendo, hágalo, calcule con tablas, para que usted mire que el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h es 1. Bueno, estos tres ejemplos son los que vamos a utilizar, digamos, el día de hoy. Vamos a tomar también como base en algún momento para utilizar esto que acabamos de conocer en el cálculo o con las propiedades de la derivada. Ok, entonces a continuación voy a hacer el listado de las propiedades de la derivada y voy a mostrar algunos ejemplos de cómo utilizar esas propiedades cuando estamos hablando, digamos, de ejemplos particulares de funciones particulares. Entonces, propiedades. Entonces, empezamos diciendo lo primero. Si f, g son funciones, para quitarnos, digamos, un peso, derivables, en x, ¿sí? Para que quede bien. Entonces, pongamos más bien el unito acá, primero. Si f de x es igual a c, ojo, aquí c vamos a considerarla como una constante. Si f es igual a c con c constante, la derivada de f, es decir, la derivada de una función constante realmente, es igual a 0. ¿Ven? Esa propiedad es fácilmente demostrable utilizando la definición anteriormente descrita. ¿Sí? Por favor, les dejo como tarea demostrar esta propiedad. ¿Sí? Vuelvo y repito, ahora ya no tienen que reemplazar seno, coseno exponencial, sino c, una constante. Y ustedes demuestren esta primera propiedad. ¿Bien? Entonces pongámosla aquí como una tarea para ustedes. ¿Bien? Por lo sencilla. Las demás, como les digo, voy a hacer referencia, las voy a enlistar para que ustedes las tengan a mano. Segunda. Sí.
f de x es igual a una función de este tipo, n perteneciente, ¿sí? Vamos a los reales de una vez. Entonces miren, x a la n con n perteneciente a los reales. Ojo, y esto quiero que quede claro, ¿sí? En este caso, aquí vamos a tomar, pues, vamos a poner lo que quede claro en el distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque si da 0, pues estamos otra vez en las constantes. ¿Ven? Entonces, que quede claro para quitar ese caso de una vez. Entonces, ¿sí? Recuerden que cualquier elemento de la 0 da 1, la derivada de 1, entonces sería 0. Entonces no va a haber ningún problema. Pues lo quito de una vez. La derivada de f de x es igual a n por x a la n menos 1. Ojo, esto que está acá es bien importante, por lo que estamos haciendo solamente es bajar la n, bajo la n y lo multiplico por x y le voy a restar 1 al exponente. Eso es todo, bajo la n y le quito 1 al exponente. Esta segunda propiedad, como les digo, se las dejo acá, no hay problema. ¿Sí? Seguramente se darán cuenta si ustedes utilizan la definición para x al cuadrado, x al cubo, que va a suceder esto que está acá. ¿Sí? Pero bueno, es suficiente por ahora con tenerla a mano. 3. Bueno, entonces, la siguiente propiedad, y ahora sí voy a utilizar las dos funciones, y hice lo siguiente. La voy a escribir de una vez. Y lo que vamos a hacer es derivar la suma o la resta de funciones. La derivada de la suma o la resta de funciones, y esta es una propiedad bien útil, es solamente la derivada de cada término, es decir, de la suma o resta de f y de g. La suma o resta de f y de g. Bueno, cuarto. Miren que derivamos la suma y la resta. Aquí la tenemos como una propiedad, la estoy describiendo para que ustedes tengan a la mano. Ahora voy a escribir entonces lo que vamos a definir como la propiedad de la derivada de una multiplicación, es decir, vamos a derivar una multiplicación entre dos funciones. Para que quede claro que hago el puntico, ¿sí? Estoy haciendo una multiplicación entre f y g. Mucho, la derivada de la multiplicación se define de la siguiente manera. Como la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. O aquí resalto los puntitos de las multiplicaciones y miren que a la larga estoy derivando la f y la g, ¿sí? Estoy derivando los extremos y los medios no están derivados. Bueno, recuerden que aquí lo estoy separando por una suma. De aquí se desprende un caso particular. Lo voy a poner, si me lo permiten, acá. Ese caso particular es el siguiente. Si yo derivo una función multiplicada por c, c, ojo, es la constante que teníamos allá, ¿sí? Pongamos la c en negrito, por c, una constante, yo derivo esto, si yo derivo esto, una función multiplicada por una constante, esto va a ser igual a la misma constante por la derivada de la función. ¿Ok? Entonces, de este caso se desprende este caso particular, simplemente que ya lo describo de una vez, ¿sí? Recuerden, si ustedes lo hacen, haría una constante 0, entonces si lo hacemos como una multiplicación sería la derivada de
la constante 0 por, pongámosle aquí ya no g sino f, ¿sí? Entonces aquí quedaría viviendo esta, pero por 0 se va, y aquí iría la constante por esta derivada, que es esta que está acá. ¿Bien? Entonces, este es un caso particular. Pero este caso particular pues nos ayuda entonces ahora en adelante a hacer los cálculos más rápido. Dicho de otra manera, otra forma de decirlo. Si derivo una función por una constante, a la constante la dejo quieta y lo que derivo es la función. Dicen otros sacar la constante de la derivada. Ok. Entonces, quinta propiedad. En la quinta propiedad vamos a hacer la operación que nos falta de funciones. Suma, resta, multiplicación, división. Ya hay otra que queda por ahí, después vamos a hablar de ella. Pero la división ahora, entonces, va a ser una de las operaciones las cuales vamos a darle importancia en estas propiedades. Entonces, f dividido g. Para que quede bien claro, el puntito se vea bien la división. F dividido g, derivado. La derivada de una división entre dos funciones es de la misma manera que esta que está acá, solamente hay un par de diferencias. Bueno, igual, escribo la derivada de los extremos, dejo los medios quietos. Vuelvo y repito, la primera derivada por segundo sin derivar, primera sin derivar por segundo derivado. La diferencia primera es que en vez de poner aquí un más, vamos a poner acá en la división un menos. Y la segunda diferencia, por eso la pongo en rojo, ¿sí? Es que vamos a dividir sobre la función g de x, es decir, la que está dividiendo a lados. Ojo, que esto lo puedo reescribir también así, ¿no? También uno puede utilizar este simbolito. Cualquiera de los dos son equivalentes, ¿no? Entonces, f dividido g, que es esto que está acá. Entonces aquí queda una cosa importante, que la función g de x debe ser distinta de 0. Esto no puede ocurrir, es decir, no puede ser 0 nunca. Tiene que cumplirse que sea distinta de 0 para poder dividir entonces esa función tanto aquí como acá. Ojo, siempre tiene que tener usted en cuenta que para poder aplicar todas esas propiedades, las funciones tienen que ser derivables en x, en el valor que estoy dando allí. Entonces las funciones tienen que ser derivables en x. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la idea, muchachos? Ustedes cuando quieran, ustedes tienen el poder ahí del video, está digital esto, pueden devolverse a ver nuevamente las propiedades o copiarlas. Porque a continuación vamos a hacer ejemplo de cada una de estas propiedades, vamos a utilizar estas propiedades, ¿sí? Para el desarrollo de derivadas de funciones, ¿sí? Nuevas y a veces un poco más complicadas, que con solo la definición no nos hemos demorado mucho en realizar. ¿Estoy listo? Voy a borrar. Voy a realizar algunos ejemplos, como dije. Ejemplo A. ¿Sí? Y ya voy a aprender o aprovecharme del símbolo ese de la comita que les puse para seno, coseno y exponencial. Entonces, vamos a iniciar con esto. 3x a la 3. Bien. Si nos quedamos en la definición, pues es posible hacerlo, nos vamos un ratito, pero recuerden cuando la propiedades porque son formas más fáciles de aplicar, digamos, o calcular, particularmente en este caso las derivadas. Entonces digamos que las propiedades son facilidades que le dan a ustedes para el cálculo, en este caso de las derivadas. Entonces, si ustedes lo tienen aquí, ¿sí? Miren que por la parte 4, el caso particular, ¿sí? Aquí tenemos
una constante por una función 3 por x al cubo. Esto es equivalente a escribir 3 sin derivar, sacar la constante, por la derivada de la función, que sería x al cubo. Bien, esto entonces es igual a, bueno, dejo el 3 quieto por, ahora, por la segunda propiedad que está acá, por la segunda propiedad dice que cualquier x a la n, ¿sí? Digamos quitándole el 0 porque ya hablamos de las constantes, vamos a poder escribir n por x a la n menos 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a bajar el exponente 3 que estaba acá arriba, dejamos la x y vamos a restar el exponente de acá 2, digo 1. Entonces quedaría x a la 2. Sería 3 por 3 x a la 2. Concluimos entonces 3 por 3, 9. X a la 2, 9 por x a la 2 es la derivada de 3x al cubo. Entonces miren qué propiedad utilizamos. La 4, parte particular, la 4, y la número 2, que sería 9x. En este caso la de x a la n, para obtener en este caso 9x al cuadrado. Segundo ejemplo. B. Sin coseno de x más (3x). Bueno, digamos que si lo hemos tenido que aplicar la definición para esto, vuelvo y repito, nos hemos demorado un poco para calcular esta derivada, ¿sí? En este caso ahora solamente tenemos que aplicar las propiedades. Recordemos que la derivada se puede repartir en una suma, es decir, que esto por propiedad es 5 seno de x derivado más 3x derivado. Bien, ojo, aunque la definición ya no se está utilizando acá, ¿sí? Cuando nosotros vamos a realizar actividades, evaluaciones, se puede preguntar por evaluación, digo, por la definición de derivada. Entonces, por lo tanto, no la dejen del todo, o sea, no la tiren a la basura. ¿Sí? La vamos a seguir utilizando ya sea para las actividades o para las evaluaciones. Es también claro que podemos aplicar, digamos, en las evaluaciones o actividades las derivadas utilizando las propiedades. Entonces, vuelve y sucede lo anterior. Miren que el 5 está multiplicando el seno, es decir que aplicamos el caso particular de la propiedad 4 y queríamos con 5 derivada de seno de x. Igualmente saco el 3 y se da solamente derivando a x. Bueno, la derivada de seno, lo que iniciamos la clase de hoy, es, busque si quiere, devuélvase, listo, es coseno de x más 3, bueno, ¿y cuál es la derivada de x? Bueno, voy a quitar ya esto. Recuerde que x es lo mismo que x a la 1. Entonces usted va a derivar x a la 1, ¿sí? Va a derivar x a la 1. La derivada x a la 1 entonces sería bajar el unito y restarle 1 al 1. Es decir, que quedaríamos 1 por x a la 0, sí, está bien, x a la 0. Pero saben que todo número elevado a la 0 ¿da cuánto? Da 1. Lo cual significa entonces que esto es 5 coseno de x más 3 por 1 por 1. Y 3 por 1 por 1 es 3. El resultado de la anterior derivada es 5 coseno de x más 3.
Tercer ejemplo. Miren lo útil que son las derivadas. En este caso lo útil, perdón, que son las propiedades de las derivadas para calcular estas derivadas, ¿sí? Y que digamos, bueno, para calcular cosas como estas, miren, podemos calcular ahora 3 raíz de x más x a la 3 más 2x a la 5, o pongámoslo así, a la menos 5. A eso lo quiero calcular la derivada. Ojo, miren, aquí tengo raíz, tengo x al cubo y tengo x a la menos 5. Por las propiedades de la derivada, y miren que ya no lo voy a hacer, digamos, tan lento como en los dos casos, pero pues no se estresen ahí. Por propiedades de la derivada yo sé que puedo derivar en los 3 puntos. Es decir, puedo repartir la derivada en cada uno de los elementos de la suma y además puedo sacar las constantes. ¿Qué quiere decir? Que esto queda como 3, la derivada de la raíz, más la derivada de x al cubo, más, saco el 2, x a la menos 5, también derivada. Bueno, pero sabemos que raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Recuerda que la propiedad de x a la n funciona para cualquier número real, sea fraccionario, o sea, un entero negativo. Es decir, que cuando derivemos lo anterior, nos queda 3 y vamos a bajar ahora un medio y quedaría x, la misma base, un medio menos 1. Recuerden que en la derivada siempre restamos 1. Más 3, esta es mucho más fácil, x a la 2, más 2 por bajo el menos 5, x a la menos 5 menos 1. Porque siempre le restó 1, no importa que sea negativo. Entonces, obtenemos esto hasta acá. Solamente hacemos entonces las respectivas operacioncitas pequeñas. 3 por un medio, pues dejémoslo como 3 medios de x a la 1 medio menos 1. Pero x a la 1 medio menos 1 es lo mismo que x a la menos 1 menos 1 medio. ¿Sí? 1 medio menos 1 da menos 1 medio más 3x cuadrado más 2 por 5, menos 5 menos 10, o sea, menos 10 x menos 5 menos 1 a la menos 6. Y la derivada queda hasta aquí porque ninguno de los 3 términos que están acá son términos semejantes, por lo tanto no hay más forma ni de simplificar, digamos en este caso, para escribir esto mejor. Entonces, hasta aquí quedaríamos con la derivada y miren, todo lo que nos ahorraría. Ahora imagina haciendo esto con la definición, ¿sí? Entonces miren, son 3 bonitos ejemplos, ya voy a poner algunos más, ¿sí? En donde estamos aplicando las propiedades de las derivadas. Bueno, ok, miren que me faltan algunas propiedades por tocar, por decir así. Me falta la propiedad de la división, ¿sí? Vamos a utilizar esa propiedad y pues no utilizar la de la constante, ya les muestro. Entonces, ejemplo D. En el ejemplo D, entonces vamos a derivar esta función. Tangente de x.
la derivada de tangente. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las propiedades? Listo. Recuerden que tangente de x es lo mismo que seno de x sobre coseno de x. ¿Recuerdan eso? La definición de tangente, o sea que tenemos que derivar seno sobre coseno. Dicho de otra forma, hay que derivar una división. Bueno, por las propiedades, recuerden, si quieren devuelvan el video hasta la derivada de una división. Esto equivale a la derivada de seno por coseno sin derivar menos seno sin derivar por coseno derivado. Todo esto dividido coseno cuadrado de x. ¿Sí? Verifíquenla. ¿Sí? Verifíquenla por favor, verifíquenla con el video. Y espérame. Ok. Sabemos entonces que la derivada de seno es coseno de x por coseno de x, que sería la anterior. Entonces miren que ya puse la derivada, menos la derivada de, bueno, seno lo dejo quieto, la derivada de coseno, ¿qué es? Voy a poner en rojo, menos 0. Voy a poner en rojo las derivadas para que quede claro. ¿Listo? Entonces la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos 0. Esta la vamos a utilizar muchas veces, entonces de una vez tengámosla en la cabeza. Sobre coseno cuadrado de x. Ok, entonces esto que está acá equivale a escribir coseno cuadrado, coseno por coseno es coseno cuadrado de x, menos y menos más, seno por seno, seno cuadrado, sobre coseno al cuadrado de x. Coseno cuadrado más seno cuadrado, identidad fundamental de la trigonometría, 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero sabemos nosotros, por otra de las definiciones que vimos en la parte de trigonometría, que 1 sobre coseno es secante. Lo cual significa que si tenemos coseno cuadrado, vamos a tener como solución secante cuadrado de x. Es decir que la derivada de tangente, la derivada de tangente es secante cuadrado de x. Y miren, observen todos, aplicamos la propiedad de la división entre funciones. Ok, entonces vamos a aplicar ahora otro ejemplo, pero ya no vamos a derivar la tangente, sino que, bueno, pues darles la duda. ¿Cómo derivo entonces la secante? Entonces borro. La pongo secante de x. ¿Cuál sería la derivada de secante de x? Bueno, primero, volvamos otra vez a repetir. Secante de x es lo mismo que 1 sobre coseno de x. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a derivar es 1 sobre coseno de x. Es decir, otra vez aplicar la propiedad, en este caso, de la división de funciones. Volvemos otra vez a repetir lo mismo. En este caso con 1 sobre coseno, es decir que esto sería, para que todos lo vean, equivalente a escribir 1 derivado, y aquí está la propiedad que les mencioné hace un rato que me faltaba, por coseno de x en derivar menos 1 sin derivar por coseno de x derivado.
Ok, todo esto dividido sobre coseno cuadrado de x. Listo. Ahora sí la propiedad. La derivada de una constante, dijimos que es 0. Significa que quedaríamos 0 por coseno. Pero 0 por cualquier cosa va a ser 0. Es decir, miren, todo esto se va a 0. Y quedaríamos con la derivada de 1. Bueno, 1 por cualquier cosa que haga la otra cosa. Es decir, quedaríamos solamente con la derivada de coseno. Y la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Entonces, menos seno sobre coseno cuadrado de x. Ah, una cosa importante. Este menos seno se va a quedar con este menos que está acá. Entonces pongamos el menos acá, entre paréntesis. Y pongamos este menos, lo voy a resaltar acá en rojo, que es este mismo que va a estar acá. Aquí quedaría menos menos seno. Entonces menos menos seno es seno. O sea que esto es igual a seno de x sobre coseno cuadrado de x. Bueno, esto es una respuesta, no está mal, ¿sí? Sino que en los libros y bueno, a nivel mundial, ustedes van a ver que la respuesta no es como tal esta, sino la siguiente, y es nada más una simplificación, ¿sí? O remover un poquito esto que está acá. Sería, este seno de x es lo mismo, dejarlo quieto, y escribimos acá coseno de x por coseno de x, recuerden, coseno cuadrado es coseno por coseno. Dicho de otra forma, esto se puede escribir como 1 sobre coseno por coseno. Recuerden, cuando hacemos multiplicación, hacemos las cosas de frente, seno por 1 seno, queda igual, seno por 1 seno, y coseno por coseno, coseno cuadrado. Entonces no hemos alterado nada, simplemente lo reescribí. ¿Sí? ¿Lo reescribo para qué? Ahora sí, para mostrarles cómo aparece en las respuestas de un libro o internacionalmente. Seno sobre coseno es tangente de x, y 1 sobre coseno es secante de x. ¿Sí? Entonces lo podemos escribir así, tangente por secante, que sería la derivada de secante, o la derivada de secante secante por tangente, cualquiera de las dos. Recuerden que la multiplicación es conmutativa y usted puede escribirlo secante por tangente o tangente por secante, como estas mismas cosas. Bien, entonces tangente por secante, secante por tangente es la misma cosa, no hay problema, ¿sí? Pero entonces así va a aparecer la respuesta en su libro, secante por tangente o tangente por secante de x. Entonces la derivada de, para que quede claro, secante, pongámoslo así, es secante por tangente de x. Ok, entonces con estos dos ejercicios o estos últimos ejemplos que les acabo de poner, ¿cuál va a ser la idea? Les voy a dejar un par de ejercicios para que ustedes también realicen en casa, aplicando los pasos que acabamos de mostrar aquí. ¿Cuáles son esos ejercicios? Pongámoslo así, tareas. Las tareas son: la primera, calcule la derivada de la cotangente de x. La derivada de cotangente de x. Y la segunda, calcule la derivada de cosecante de x. ¿Sí? Entonces pueden aplicar las técnicas anteriores, ¿sí?, para calcular entonces las derivadas de estas dos funciones trigonométricas. Entonces, muchachos, queda tarea, queda pendiente, entonces que ustedes resuelvan esas dos derivadas. Entonces, va a seguir o va a continuar con algunos más, otros ejemplos más, para que veamos cómo vamos avanzando con esto de las derivadas. Entonces, voy a poner más ejemplos.
Entonces, pongámosle ahora números 1, ¿sí? En más ejemplos voy a mostrarles otras funciones, las cuales me interesaría también que ustedes aplicaran las propiedades y ustedes puedan derivar también solos. Por ejemplo, ¿qué tal derivar este tipo de funciones? Raíz cúbica de x a la 2. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a utilizar una de las propiedades, pero no podemos aplicar las propiedades si usted no sabe cómo se representa esta función de otra manera. Es decir, esta función raíz cúbica de x a la 2 se puede representar así, como x a la 2 sobre 3. ¿Sí? X a la 2 sobre 3. Bien, esto es lo que vamos a derivar entonces. ¿Bien? Entonces esto es la derivada de un exponente. ¿Sí? Recuerden, la base es una variable, el exponente es numérico, entonces vamos a derivar este o esta función. La derivada de esta función entonces es, bueno, la derivada de esta función que está acá es la siguiente. Vamos a definirla entonces como, por las propiedades bajo el exponente, 2 tercios de x a la 2 tercios y a eso le resto 1. Ojo, 2 tercios menos 1. Es importante siempre restar el exponente por 1. Esto es igual a entonces 2 tercios de x a la, bueno, 2 tercios menos 3 tercios es menos 1 tercio. Esto se lo puede dejar así, ¿sí? Pero seguramente se va a encontrar, y por eso también la importancia de este ejercicio, que en las respuestas de los libros o en los, digamos, en las guías, ustedes van a encontrar que las respuestas son con exponentes positivos. Es decir, esto se lo van a reescribir así. 2 tercios de 1 sobre x a la 1 tercio positivo. Recuerden que si yo cambio de posición toda esta potencia, es decir, la abajo, le cambio el signo al exponente. Más aún, recuerden que esto que está acá de aquí a la 1 tercio es lo mismo que raíz cúbica de x. Es decir, que en los libros ustedes pueden obtener respuestas de esta forma. 2 tercios y el 3, recuerden que pueden multiplicar de frente por la raíz cúbica de x. Ojo, vamos a ponerlo aquí más grande para que lo vea mejor. 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Eso es lo que le puede aparecer en un texto guía, en un libro, bueno, en alguno de donde ustedes investiguen para poder resolver derivadas. ¿Sí? Entonces, aquí hay, digamos, un ejemplo importante, también teniendo claro que es importante la escritura. Bueno, segundo ejemplo. Voy a poner acá, es cortitico, pero pues no puedo dejar de mencionarlo, porque es el ejemplo que siempre hemos tomado de aquí, es imposible dejarlo. El ejemplo es nada más y nada menos que la derivada de 1 sobre x. ¿Sí? Ya hemos visto que lo hemos utilizado dominios, rangos, asíntota, límites, ¿sí? Todo lo que hemos hecho, composición de funciones, etcétera, etcétera. Nos ha servido este ejemplo, imposible dejarlo atrás. Lo voy a hacer acá. Bueno, es importante tener en cuenta que 1 sobre x es lo mismo que escribir x a la menos 1. O sea que realmente estamos haciendo la derivada de x a la menos 1. Por lo tanto, pues simplemente bajar el exponente menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Es decir, bueno, menos 1 por x, pues queda menos x por decirlo así, menos x a la ¿quién? A la menos 2. Y como les digo, generalmente en los textos van a encontrar esto en exponentes positivos, es decir, menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, importante este ejemplo, pequeño, sencillo, pero ahí está 1 sobre x, el que nos faltaba.
Ok, dos ejemplos, de más ejemplos, voy a poner un par más. Entonces C y la siguiente derivada. Derivar 7x al cuadrado, ojo, al cuadrado menos 1 sobre x, perdón, 2x a la 3. Bien, vamos a derivar esta que está acá. ¿Sí? Recuerden, este es el simbolito de derivada acá, ¿sí? Y miren que aquí podemos aplicar varias propiedades, entre ellas la de la división. Entonces empezamos derivando el primer o el numerador, que sería en este caso 7x cuadrado menos 1, ¿sí? Como hicimos con la tangente y la secante, por 2x al cubo sin derivar, menos, y aquí pongo paréntesis, es esencial para que no nos vamos a confundir, 7x cuadrado menos 1 por la derivada de 2x al cubo. Ok, todo esto divide entonces 2x al cubo a la 2. Ojo con las propiedades de los exponenciales. Aquí los errores más comunes se ven repartiendo los exponentes nomás. Bueno, entonces esto es igual. La derivada de 7x cuadrado, como les comentaba, es la derivada de cada uno de los componentes. En este caso la de 7x cuadrado menos la derivada de 1, que es 0. ¿Sí? Es decir, de una vez, si quieren lo podemos hacer ya un poquito más rápido. Dejamos la constante quieta y la derivada de x cuadrado es 2x menos 1, que la derivada de 1 es 0. Entonces no la escribo por 2x al cubo. Entonces miren que aquí ya utilicé la propiedad rápidamente. 7 lo dejo quieto. Derivo x cuadrado, la derivada de 1 es 0, o sea que para qué la pongo, por 2x al cubo. Menos, dejo quieto 7x cuadrado menos 1 y le multiplico la derivada de x al cubo, que sería 2 por 3, 6, bajo la exponente, x a la 2, resto 1, sobre 4x a la 2 por 3, miren que aquí están las propiedades del exponente, 2 a la 2 y x al cubo a la 2, que sería entonces x a la 6. Esto es igual a 7 por 2, 14 por 2, 28, multiplicación sencilla, x por x cubo, x a la 4, menos, bueno, aquí va a ser otra vez paréntesis para hacer esta distribución. Ojo, antes de hacer esta distribución, ¿sí? Distribuyo, dejo el menos por un rato afuera, 6 por 7, 42, x cuadrado por x cuadrado, x a la 4, menos 1 por 6x cuadrado, sería menos 6x cuadrado, dejo quieto, dividido, sobre 4x a la 6. Bien, en este ejercicio entonces quedamos con 28 x a la 4 menos, ahora sí reparto el menos, 42, voy a quitar el paréntesis, x a la 4 menos y menos, más 6x a la 2 dividido 4x a la 6. Esto es igual a la vez a, bueno, restamos estos dos, ¿sí? Y quedaríamos con, entonces 28 menos 42 sería menos, porque tienen el mismo, son términos semejantes. Entonces, menos 14 x a la 4 más 6x a la 2. Todo esto dividido 4x a la 6. Bueno, si no se le dice simplifique,
pues esta ya sería la derivada, digamos, no hay ningún problema, se suma, digamos, lo fácil, se deja ya normal. Pero si le dice simplifique, se nota aquí que se puede sacar varios factores. En este caso se puede sacar factor arriba de 2 y factor de x cuadrado. Diciendo o siendo, digamos, responsables con esto sería igual a 2x al cuadrado factor de lo que queda. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo acá para que lo vea mejor. Aquí ya me va a terminar el tablero, voy a ponerlo acá. Si lo quiero simplificar, quedaría 2x al cuadrado factor de, saco 2 de aquí de factor, quedaría entonces menos 7 x a la 2, porque saqué factor de x cuadrado, más 3 x a la 2, pero saqué aquí a la 2, daría más 3 solamente, sobre 4x a la 6. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque aquí se repite el x a la 2. ¿Qué pasa? Que yo puedo simplificar un poco acá, ¿sí? Nuevamente, obteniendo como solución para esta derivada, ¿qué? Digamos ya simplificada. Cancelo este con este y cancelo dos de estos con esto y quedaríamos con menos 7, pongámosle ya sin paréntesis, x cuadrado más 3 sobre, aquí quedan 2 y aquí queda x a la 4, sobre 2x a la 4. Y mírenlo, ahí está la respuesta de esta derivada. Entonces la derivada de este ejemplo tiene como resultado menos 7 ya simplificado. Ojo, si le piden simplificar, pues toca hacer lo que dice aquí arriba para encontrar este resultado. Menos 7x a la 2 más 3 sobre 2x a la 4. Ok, ejemplo, digamos, final de las propiedades de las derivadas. Es el siguiente. Entonces voy a borrar. Entonces vamos a derivar esta. ¿Ven? Una bonita, entonces deriva ejemplo de... ¿sí? Entonces sería el ejemplo de, en este caso, la siguiente función. Seno, pero ahora de un ángulo doble, seno de 2x. Entonces aquí ya es importante contar con las propiedades y con los conocimientos para calcular esta derivada. Esta, ojo, es una forma de calcular la derivada. Más adelante les voy a mostrar otro método para hacer el mismo cálculo. Entonces, ¿qué es seno? Seno de 2x. Recuérdalo. A clases anteriores, seno de 2x es coseno menos seno, ¿cierto? Es decir, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Esto es lo que yo debo derivar. Bueno, entonces voy a derivar esto que está acá. Bueno, esto que está acá, coseno cuadrado, seno cuadrado. Ah, no, mentiras. Esto no es coseno cuadrado menos seno cuadrado. ¿Ya lo confirmaron? No, esto es
2 seno de x coseno de x. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden que esto es seno, coseno por coseno, seno. Lo dije en palabras, ¿sí? No lo escribí, ¿sí? Entonces, si yo lo repito, digamos, es la misma x, me va a dar 2 seno por coseno de x. Ojo, la anterior era la de coseno. ¿Bien? Entonces, tengamos en cuenta presente, muy presente, cuáles son las definiciones, porque si empezamos mal, se termina mal el ejercicio. Entonces, esto es igual a... Dejo la constante quieta y derivo las funciones, en este caso seno de x por coseno de x. Miren que aquí estamos aplicando las propiedades. Pero aquí vamos a aplicar la derivada de un producto. La derivada de un producto aquí es, entonces dejo el 2 quieto, la derivada del seno por coseno sin derivar más seno sin derivar por la derivada del coseno. Todo eso multiplicado por 2. Esto que está aquí, entonces es igual a 2, la derivada de seno es coseno de x por coseno de x más seno de x, y la derivada de coseno es menos seno de x. Ok, ahora sí. Esto de acá es igual entonces a 2 coseno cuadrado de x menos seno por seno, seno cuadrado de x. Ok, bueno, qué divertido, ¿no? Cuando vimos el error al principio, esto que estaba acá, ¿qué era? Si quieren devuelvan el video al principio, cuando equivocaba al principio de la escritura. Y observemos entonces que esto es 2 y esto nada más y nada menos es coseno de 2x. Es decir, que el resultado de esto es igual a 2 coseno de 2x. ¿Cuál es la derivada de seno de 2x? 2 coseno de 2x. Miren, entonces, para poder llegar a las respuestas correctas, necesitamos iniciar de manera correcta. Ok, con este último ejemplo, miren, lo pueden hacer con ángulos, en este caso dobles, triples, senos, cosenos, ¿sí? Hacen el mismo proceso, van a encontrar los resultados de las derivadas utilizando, ojo, las propiedades de las derivadas. Bien. Entonces, esto son en inicio las propiedades de las derivadas. Ok, utilizaremos esas propiedades también, digamos, en el siguiente tema. A continuación vamos a utilizar también las propiedades, vuelvo y lo repito, para el cálculo de derivadas, y esto nada más es puro nombre, de orden superior. Bien. Entonces, una derivada de orden superior o las derivadas de superior son aquellas que son derivadas de funciones las cuales se realizan más de una sola vez. Para escribirlo mejor, una derivada de orden superior es la derivada, o son más bien las derivadas
que se aplican a una función en más de una ocasión. Listo. O de una vez. De una vez. ¿Sí? Más de una, pongámosla aquí, vez. ¿Sí? Ocasión. Listo. Entonces, vamos a hacerlo más de una vez, simplemente. Entonces vamos a escribir esto. Para que quede claro. Si usted quiere, y voy a escribirlo aquí, una derivada de una función, o quiere derivar más de una función, para que quede claro, ¿sí? Se puede representar así. Por ejemplo, dos veces, es decir, pone dos comillas, o también se puede representar así. O también se puede representar así. Entonces quiere hacer la derivada de una función. Por ejemplo, dos veces, mírenlo acá, dos veces, con eso se simboliza que es lo mismo que esto, que es lo mismo que eso. Todo lo anterior equivale a, ojo, a aplicar la derivada de la función y lo que obtenga lo vuelve a derivar. Es decir, derivar, por ejemplo, dos veces es derivar una vez y la derivada volverla a derivar. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de orden superior, podemos hablar de no solamente de dos, podemos hablar de 3, de 4, de 5, de 6 derivadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a usted le puede aparecer ejemplos así. F a la 6, con ese paréntesis como está ahí. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tiene que derivar 6 veces la función. O puede aparecer esto. F con 3 comillas arriba, significa que tiene que derivar la función 3 veces. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que a la derivada, por ejemplo aquí, la vuelve a derivar y nuevamente la vuelve a derivar. Es decir, la deriva 3 veces. ¿Bien? Si fueran 6 haría el mismo proceso, entonces 6 veces. Ok, no es más, esa es la definición, digamos, de derivada de orden superior. Ojo, hay que resaltar aquí que para hablar de orden superior tenemos que saber si esa derivada también existe, el número de veces dado. Bien, tengo que hacer la pequeña acotación. Entonces vamos a dar ejemplos de derivadas en orden superior. Ok, entonces, primer ejemplo. Vamos a derivar esta función. Vamos a derivar esta función. Tres veces. ¿Qué es entonces derivar 3 veces? Es, ojo, aplicar la primera derivada a esa derivada volverle a aplicar la derivada y nuevamente a esa derivada volverle a aplicar la derivada. Bien, dicho de otra forma, primero derivamos x al cubo. Para que quede claro, esa es la primera derivada.
La primera derivada. No estoy diciendo que sea igual, solamente estoy diciendo que esta es la primera derivada. La derivada de x al cubo sería 3x a la 2 por propiedades más 2x, miren, ya estoy utilizando directamente, menos la derivada de 1, que es 0. Entonces ya, lo ponemos ahí. Esto que está aquí, lo volvemos a derivar, es decir, al resultado lo volvemos a derivar. Miren, ya aplicamos la primera derivada, estamos haciendo la segunda. Entonces la derivada de la derivada, que sería la segunda derivada, sería por propiedades 6 bajo el exponente, 3 por 2, 6, x a la 1, más 2, recuerden que la derivada de x es 1, 2 por 1. Ya habíamos hecho el ejemplo antes. Entonces tendríamos la segunda derivada, es decir, la derivada de esta. Vuelvo y repito, esta que está acá es la segunda derivada de x más x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Esa es la misma segunda derivada o la derivada del anterior. O sea que este resultado lo tenemos que volver a derivar. Dicho de otra manera, lo que estamos haciendo ahora finalmente en la tercera derivada, que es realmente la derivada de 6x más 2. ¿Y cuál es la derivada de 6x más 2? Pues como es constante 2, pero y solamente quedamos con 6. ¿Por qué? Porque queda la constante quieta, propiedad, o la derivada de x. La derivada de x es, ya hemos mostrado, 1. Entonces el resultado de estas tres derivadas es 6. Segundo ejemplo. ¿Listo? Entonces, en el segundo ejemplo vamos a escribir esto. Bueno, miren que si yo escribo un 3 entre paréntesis encima del seno, ¿sí? Estoy ya no hablando de un exponente, sino de una derivada. Entonces vamos a derivar 3 veces la función seno. Para encontrar el resultado de esto, pues empezamos a derivar común y corriente seno. Es decir, la primera derivada de seno, ¿cuál sería? Pongámosla así. O 1, si quieren ponerlo entre paréntesis. La derivada de seno es, ya dijimos, coseno de x. ¿Cuál sería la segunda derivada de seno? Sería entonces derivar a coseno. Es decir, derivar la anterior. La derivamos una vez. La derivada de coseno es, muy bien, menos seno. Por lo tanto, ¿cuál sería la tercera derivada de seno? La tercera derivada de seno sería derivar el resultado, menos seno, es decir, derivar la segunda derivada. Derivarla una sola vez. Entonces, la derivada de menos seno es menos, y la derivada de seno es coseno. Entonces, menos como un menos 1, lo dejo quieto, menos, no hay problema, saco el menos por decirlo así, saco la constante de la derivada, la dejo ahí quietecita y aquí pongo la derivada de seno, que es coseno. O sea que en total la derivada tercera de seno de x es menos coseno de x. Ok, entonces tenemos otro ejemplo, segundo ejemplo, de cómo derivamos más de una sola vez. Tercer ejemplo.
Vamos a utilizar este otro símbolo. Todos estos términos o símbolos son equivalentes. Vamos a derivar con respecto a x la función, y ojo aquí, raíz de x, raíz, la sencilla raíz cuadrada de x, vamos a derivarla y aquí voy a utilizar el símbolo 4 veces. ¿Sí? Esta es otra forma de representar derivación en orden superior. ¿Sí? En este caso vamos a hacer la derivada 4 veces. ¿Bien? Ok, para que quede un poco más cómodo para todos, simplemente le voy a poner aquí en la consecución del ejercicio las comitas, como veníamos acostumbrando. Entonces, la derivada de raíz de x, la primera, es... Bueno, recuerden que esto, raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Ese lo hemos hecho antes. Y esto es lo mismo que 1 medio de x a la menos 1 medio. Esa es la primera derivada. ¿Qué significa? Que la segunda derivada de raíz de x es realmente la derivada de 1 medio de x a la menos 1 medio. Es decir, que tenemos que derivar el resultado anterior. Vamos tomando el resultado anterior y lo vamos derivando. La derivada de la derivada de la segunda derivada. Es decir, que esto sería bajo el 1 medio negativo, que haría menos 1 cuarto de x, y a menos 1 medio le quito 1. Entonces quedaríamos con menos 3 medios. Listo. Esa sería la segunda derivada. La tercera derivada de raíz de x, entonces sería derivar el anterior resultado. Es decir, vamos a derivar menos 1 cuarto de x a la menos 3 medios. Esa derivada entonces es bajar el menos 3 medios, que sería menos por menos más, porque lo vamos a multiplicar con 1 cuarto, más 3 octavos medios más el 2 por 4 es 8 de x a la menos 3 medios menos 1. O sea, le tienen que restar a menos 3 medios menos 1. O sea que esto sería menos 5 medios. Listo. Ok, esa es la tercera. Pero pedimos 4. La cuarta derivada sería hacer esto. Utilicémoslo en las comillitas, 2, 3, 4. Miren que aquí ya vuelve un poco engorroso. Más de 4 en adelante se oyen muchas comitas, se ve feo. Pero bueno, pongámoslo así para que lo entendamos. Esta vez queremos con la derivada del anterior. Y a derivar 3 octavos de x a la menos 5 medios. ¿Sí? Derivamos esta. Quedamos con... Multiplicamos, bajamos este exponente, que sería menos 15 16avos, menos 15 16avos de x, y le resto 1 a 5 medios, quedando con menos 7 medios. Entonces miren que es derivar la anterior para llegar a la derivada que nosotros queremos. Por lo tanto, la derivada cuarta de raíz de x nos dio como resultado, aquí está, vamos a ponerlo, menos 15, hagámoslo bien, menos 15 16avos de x a la menos 7 medios. ¿Sí? Ojo, si le piden la respuesta utilizando raíces cuadradas con exponentes positivos, pues bajan esto y quedaríamos con 15 sobre, o pongámoslo así, menos 15 sobre 16 raíz de, esto baja, cuadrada, ¿sí? Cuadrada, para que quede claro, lo vean bien todos, cuadrada, de x a la 7. Ok, entonces miren que esto es esto, y si lo piden en notación de raíz y exponentes positivos, tenemos esta última respuesta. ¿Qué es derivar 4 veces? Pues derivar 1, derivar 2, derivar 3, derivar 4, la misma función. Es decir, lo que tenía derivado lo vuelvo a derivar, lo vuelvo a derivar y lo vuelvo a derivar hasta obtener el resultado deseado.
Ok, listo, entonces tenemos los ejemplos, en este caso, de derivadas en orden superior. Si no estoy mal, este era el segundo, el tercero. Entonces ya tenemos varios ejemplos de derivada superior y entonces quiero que quede claro que cuando diríamos, sí, este era el tercero, cuando diríamos en orden superior, ¿sí? Vamos simplemente a derivar, a volver a derivar y nuevamente a volver a derivar. ¿Listo? Entonces con estos tres ejemplos, ¿sí? Dejamos claro lo que es una derivada en orden superior. Bueno, ok, ahora vamos a continuar con una pequeña aplicación rápida de la derivación en la física. Las derivadas, sí, tienen una relación directa con la física y en este caso la relación es con el movimiento rectilíneo. Bien. Ok, hay que hacer un par de consideraciones. En el movimiento rectilíneo vamos a hablar de dos tipos de velocidades. Velocidad promedio y velocidad instantánea. Entonces, la velocidad promedio se va a definir de la siguiente manera. Como ve, pongámosle así pro para que quede claro, ¿sí? La velocidad promedio, ¿sí? Se define de esa manera. Bueno, y de igual manera vamos a definir la velocidad instantánea, ¿sí? Simplemente lo voy a dejar como v de la siguiente manera. Ok. En la velocidad promedio vamos a utilizar estos simbolitos, ¿sí? Voy a utilizar esta representación, voy a poner x, ¿sí? Ojo, x, que va a representar la distancia recorrida, ¿sí? Entonces voy a poner x final menos x inicial sobre tiempo final menos lo mismo, tiempo inicial. ¿Sí? X, ¿sí? Voy a ponerlo aquí con más bien t, representa distancia y tiempo, y t, tiempo final. Ok, entonces tenemos x, distancias, t es tiempos, x final menos x inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Ok, en la velocidad instantánea que solamente va a representar con bt, digo con b, ¿sí? Incluso voy a ponerlo para que quede claro, pongámosle b de t, ¿sí? Porque la velocidad va a depender aquí del tiempo, va a ser, esto va a ser importante, va a ser la derivada de x con respecto al tiempo, ¿sí? Y como va a ser instantánea, pongámosle, si necesitamos en un tiempo dado, pues vamos a evaluarla en un tiempo dado. Para que quede claro, vamos aquí tiempo con una comilla, con un moñito. Esta barrita significa que vamos a evaluarlo en un tiempo que nos dé. Entonces, derivamos y después evaluamos. Vuelvo y repito. La promedio está dada de esta manera y la instantánea de esta otra. Entonces,
Cuando hablemos de movimiento rectilíneo en física se refiere a aquellos movimientos, ¿sí?, que siguen una dirección, o su movimiento o el recorrido sigue una recta. Bien, como lo son, por ejemplo, caída libre, ¿sí?, o cuando estamos en una carretera plana, ¿sí?, en un automóvil, por ejemplo, y vamos en línea recta. Bien, entonces tenemos dos pequeños ejemplos ahí físicos, pero aquí vamos a hacer más referencia a estos dos. ¿Por qué? Porque como pueden ver, la velocidad instantánea, ¿sí?, se va a definir como la derivada de x, ojo, x, que es el recorrido o la distancia recorrida, y t es el tiempo, ¿no? Entonces la derivada de la distancia sobre el tiempo. Ok, es importante aclarar que x también, como v, como la velocidad, depende de el tiempo. Por eso es que hablamos de distancia final y distancia inicial también. Ok, entonces tengamos esto en cuenta para el siguiente ejemplo. Si el recorrido de un auto está dado por la función, vamos a decir función de recorrido x de t igual a 16 t menos 8, pregunta, ¿cuál es la velocidad promedio en el intervalo de tiempo y voy a escribir un intervalo de 1 a 3, digamos 1 a 3, pongámoslo así, para que quede claro. Este 1 a 3 son unidades, puede ser horas, minutos, segundos, eso digamos ya lo pondría más específico en el ejemplo. Segunda parte o segunda pregunta la voy a poner acá arriba. ¿Cuál es la velocidad instantánea en t igual a 2? Entonces, miren que las preguntas se diferencian mucho, ¿sí? Porque para poder hablar de velocidad promedio va a necesitar un intervalo de tiempo y en caso de la instantánea simplemente un tiempo dado, es decir, el instante. Eso es todo. Entonces, voy a borrar acá. Como pueden observar, en este ejemplo, particularmente, y hago, digamos, alusión a esto, resalto bastante esto, estamos diciendo que el recorrido está en términos de una función lineal. Es decir, depende de t, sí, pero es lineal. ¿En qué sentido? Que el gráfico que sale de acá es una línea recta. Por eso es que vamos a hablar de movimiento rectilíneo. Entonces, pongámosle aquí solución.
La solución es la siguiente. Entonces, dicen, ¿cuál es la velocidad promedio? Velocidad promedio. Velocidad promedio es igual entonces a, volvamos a escribirlo, velocidad final, perdón, distancia final, es decir, menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, si tenemos este intervalo de tiempo que va de 1 a 3, ¿sí? Entonces la distancia final sería evaluarla en los tiempos. Bueno, 1 sería el tiempo inicial, 3 sería el tiempo final. 1 inicial, 3 final. Significa que aquí ya sabemos qué poner. 3 menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar la función primero en 3 y después la función en 1. Para que quede claro, x de 3 menos x de 1. Bueno, es claro que arriba ya quedamos con resultado y el resultado, bueno, perdón, abajo, el resultado es 2. Arriba, como les digo, hay que evaluar. Entonces quedaríamos 16 por 3, esto menos 8, más, pongámoslo entre paréntesis, perdón, aquí más no es menos, menos 16 por 1, menos 8. Bueno, recuerden, todo esto queda dividido entonces en 2. Hacemos la operación, 16 por 3, 48, menos 8, repartimos el menos, bueno, 16 por 1, 16, menos y menos más, dividido 2. Ok, entonces 48 menos 8, bueno, de una vez, menos 8 más 8, miren, se pueden cancelar esos dos los mismos. Realmente queremos con 48 menos 16 es 32 dividido 2. 32 dividido 2 entonces es 16. 16 sería la velocidad promedio. Si estuviéramos hablando que esto está en kilómetros por hora, sería 16 kilómetros por hora. En este caso estamos hablando de unidades de espacio sobre unidades de tiempo. Entonces pongámosle 16, simplemente unidades, para no confundirnos. ¿Ven? Entonces, la respuesta de la velocidad promedio fue de 16 unidades. Unidades, en este caso, de velocidad, es decir, distancia sobre tiempo. Bueno, entonces es el promedio. Ojo, es la velocidad promedio, es decir, en promedio iba a 16 unidades, sigamos en este caso. Ojo, no es lo mismo hablar de velocidad promedio, vuelvo y repito, que velocidad instantánea, no solamente por lo que estoy diciendo o por la definición, ¿sí? Es porque, ojo, cuando digo promedio es una velocidad que llevo en todo, digamos, promediando todo el tiempo, ¿sí? Ahí tenemos en cuenta el tiempo en todo el camino. Mientras la velocidad instantánea es solamente en un tiempo dado. Si usted lo midió en una foto, bien, entonces vamos a definir velocidad instantánea. Velocidad instantánea es la foto. ¿En qué tiempo? En el tiempo del ejercicio, que es 2. Entonces, en el tiempo 2, ¡pum!, tomo una foto. Aquí no es una foto, es un video de toda la historia entre 1 y 3. Entonces, velocidad instantánea. ¿Sí? La velocidad instantánea, pues simplemente le puse BDT de una vez. Esa BDT la voy a evaluar, o en 2, ¿sí? Lo cual significa que voy a tener por definición que derivar x con respecto a t y evaluarlo en t igual a 2. Ok, voy a borrar esto para que se pueda ver mejor.
Listo, perfecto. ¿Qué significa? Que tengo que tomar esta función y derivarla con respecto a t. ¿Cuál es la derivada con respecto a t 16t menos 8? Bueno, ahí están las propiedades, muchachos. Es una aplicación directa de las propiedades, como les decía. La derivada sería, vamos a ver que quede claro, 16t menos 8 derivado. Eso es lo que tengo que hacer. Al final, vuelvo y repito, tengo que evaluar en 2. La derivada de 16t sería 16 menos la derivada de 8, que es 0. O sea que esto es 16 evaluada en t igual a 2. Ok, entonces la derivada en t igual a 2, ¿sí? Digo, evaluar, en este caso, pues nos queda igual, es decir, nos dio 16. Ok. Ojo, es una coincidencia en este caso. En este ejercicio particular, ¿sí? La velocidad instantánea y la velocidad promedio nos coinciden. ¿Bien? Eso no va a pasar todas las veces. Si yo cambiase el intervalo, hagan la prueba, si quieren pónganlo de 1 a 5, de 1 a 10, la velocidad promedio va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ojo, esto es una excepción a la regla, no todas las veces la velocidad instantánea y la velocidad promedio va a coincidir, pero que voy a mostrar con este ejercicio que puede suceder, ¿sí? No se les haga extraño, y les dejo la tarea entonces, para este caso particular, la tarea de, póngala aquí, hagan este mismo ejercicio de la velocidad promedio, pero el intervalo desde 0 hasta 5. ¿Sí? Entonces, que quede claro, hagan esta tarea de velocidad promedio de 0 hasta 5. Bien. Y como quieran, pueden tomar el tiempo, la velocidad instantánea otra vez en 2, ¿sí? La pueden poner donde quieran, no importa. De 0 a 5 ustedes escogen. Pero me interesa es que lo hagan con la velocidad promedio para que observen que hay un pequeño cambio. Ok, entonces hay un ejemplo en este caso de movimiento rectilíneo. Sí, en este caso este movimiento rectilíneo tuvo como coincidencia que su velocidad promedio y velocidad instantánea eran iguales. Otro ejemplo. Bien, vamos a hacer un ejemplo con caída libre. ¿Sí? Entonces voy a tomar esto. Digamos, vamos a tomar una ecuación en este momento, si caemos en línea recta, ¿sí? Entonces voy a decirlo así. Dado que un objeto cae en línea recta, y su ecuación es, bueno, cuando estamos hablando de caída, pues pueden utilizar también esta letra, la Y aquí el recorrido en Y, en vertical, pongámoslo así, menos 10 t menos, pongámosle 6, digo más 6, menos 10t más 6. La pregunta es encontrar la velocidad promedio en aquí 0,4 y la instantánea
t igual a 2 otra vez. Bueno, pongámosle t igual a 1. Ok, entonces miren el ejercicio, ¿sí? Que es lo que estamos cambiando un poquito. Aquí en este caso, que como un objeto cae, pues estoy haciendo el movimiento negativo, ¿sí? Estoy haciendo movimiento negativo. Sí, observen una cosa, que si ustedes quieren ver cuál es la altura inicial del objeto, pues la altura inicial es cuando el tiempo es 0. Entonces sería 6, porque si hacen t0, 10 por 0, 0, queda 0 más 6, 6 unidades. Sí, eso puede ser kilómetros, metros, etc. Y bueno, y a partir de que cambie eso, sí, entonces el objeto va cambiando su posición, es decir, cuando t sea 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, primero, velocidad promedio. Vuelvo, repito, va a ser, en este caso ya no x, sino y. Y evaluado en el tiempo final. Tiempo final aquí sería 4. Miren el intervalo 4. Menos el tiempo inicial, que sería en este caso 0. Sobre tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, evalúo esto en 4. Sería menos 10 por 4 más 6 menos, aquí hago paréntesis para no tener problema con el menos 10 por el tiempo 0 más 6. Todo esto dividido en 4. Ok, entonces hacemos la operación y queremos que el tiempo promedio es menos 40 más 6 menos 10 por 0, 0 más 6, o sea que iría menos 6 sobre 4, es decir que esto es menos 40 cuartos, que a la larga es menos 10. Ojo, aquí es importante señalar que este menos 10 nos aparece porque estamos haciendo referencia que físicamente está cayendo, es decir, que estamos a una velocidad en sentido negativo, ¿sí? Porque es en caída. Bueno, en física se tiene en cuenta esto, las direcciones. Entonces, el menos aparece es porque vamos en caída. El objeto, para que quede claro, va cayendo. ¿Bien? Ok. Entonces, esa velocidad promedio, faltaría entonces la velocidad instantánea, que simplemente la representamos como v y en t igual a 1. Es decir, tengo que hacer, para que quede bien, igual a 1, tengo que hacer la derivada de y con respecto a t evaluada en t igual a 1. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ojo con esto. Voy a poner aquí un poquito más abajo para que se vea mejor. Bien, entonces B1. Entonces la velocidad instantánea sería derivar y con respecto a t. Volvamos a la aplicación. Sería la derivada de esta suma, pero la derivada aquí era una constante de 0. Y la derivada en este caso aquí sería menos 10. Ok. ¿Sí? Menos 10 la tenemos que evaluar en ¿dónde? En t igual a 1. Bueno, pero no hay nada que evaluar aquí. ¿Cuánto tendríamos entonces como resultado? Menos 10. Bueno, aquí nos coincidió nuevamente, ¿sí? Pues repito, aquí nos coincidió nuevamente, pero como les digo, todo esto depende también de la ecuación. Si esto fuera de 1 a 4 o de 0 a 8, entonces aquí pondríamos 8, ¿sí? Ya estaremos poniendo aquí 8, 8 menos 0 también, ahora sí, aquí he hecho el caso. Bueno. Ok, entonces, bueno, tenemos en este caso los mismos resultados otra vez, ¿sí? Tanto la velocidad promedio como la velocidad instantánea. Bueno, entonces vamos a modificar un poquito este ejemplo y les voy a mostrar entonces el ejemplo en donde sí vamos a ver un cambio entre estos dos. Entonces, miren que en este caso estoy dando el objeto, ¿sí? Que cae de esta manera. Entonces, vamos a hablar ahora de que el movimiento rectilíneo se puede también mirar desde el punto de vista, ¿sí? De uno de los ejes. Entonces, voy a cambiar un poquito acá, voy a borrar esto.
Dado que un objeto cae en forma parabólica, digamos aquí ya no recta, con ecuación y igual a menos 16, pongámosle t cuadrado más 3, pongámosle t más 10, ¿sí? Encontrar otra vez entre 0 y pongámosle ahora, ¿sí? Pongámosle 0 y 2, ¿sí? La velocidad promedio, o 0 y 4, démoslo 0 y 4, y la instantánea en t igual a 1, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Ahora ya no voy a observar un movimiento rectilíneo con ecuación, digamos, lineal, sino que vamos a utilizar una ecuación cuadrática, pero ojo, nos vamos a quedar solamente viendo la parte recta del asunto de lo que yo quiero decir. Entonces, ojo. Entonces, un objeto tiene movimiento parabólico, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el objeto, pero a mí me interesa desde a partir de su altura máxima, vamos así, altura máxima, ¿sí? ¿Cuál es su velocidad en promedio cuando va cayendo? Digámoslo cada punto, es decir, tomo todo el video, pero también quiero su velocidad instantánea en un punto, es decir, que a la larga también me voy a fijar qué está pasando sobre su caída. Entonces, cuando ustedes vean o estén viendo su curso de física, ustedes van a darse cuenta que un objeto o la caída de un objeto está dada por dos componentes, un componente en X y un componente en Y, bueno, en el caso del movimiento parabólico. Bien, entonces nosotros vamos a acercarnos o a quedarnos también pendientes de qué pasa en este caso con el componente Y, y eso va a pasar con la velocidad instantánea. Entonces, para desarrollar este ejercicio, miren que fue poco el cambio, vamos a volver a tomar o preguntarnos por la velocidad promedio. La velocidad promedio sería entonces ahora evaluar otra vez y en 4, y en 0 y restar 4 menos 0, ¿sí? Es decir, que tengo que evaluar esto que está acá en 4. ¿Bien? Entonces, cuando yo evalúo esto por 4, aquí tendría 4 por 4, aquí entonces 16, es decir, voy a ponerlo ya, lo voy a evaluar de una vez, y en 4, 16 por menos 16. ¿Sí? El resultado aquí es menos 256 más 10. Más 10. Menos, esto evalúa en 0, es decir, 0, para que quede claro, 16 por 0, 0, más 10. Todo esto dividido en 4. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, menos 10, aquí queda más 10, mírenlo, se cancelan estos dos muchachos y queda menos 256 dividido en 4, que es nada más y nada menos que 64 negativo. Entonces, para que quede bien con el negativo, pongamos aquí menos 64. Esa es la velocidad promedio, menos 64. Vamos a tomar en cuenta, por decir esta línea, que el objeto ahora va en caída parabólica. Es decir, sigue esta trayectoria en promedio. Entonces, en promedio tenemos que a menos 64 unidades. Bien, esas unidades, vuelvo y repito, pueden ser kilómetros por hora, metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, ustedes digamos, en este caso se eligen por cada ejercicio. En este caso no las puse para no comprometer. Ahora, la velocidad instantánea, o, bueno, simplemente b de t, en este caso el tiempo es 1, p de 1, va a ser la derivada de y con respecto a t cuando el tiempo vale 1. ¿Eso es a qué igual? En este caso esto es igual a derivar esto. Por propiedades de la derivada, menos 16t cuadrado más 10, bueno, se deriva primero menos 16t cuadrado, se le suma la derivada de 10, la derivada de 10 es 0. La derivada de t cuadrado es 2t, pero 2t por menos 16 es menos 32t. Eso evalúa en t igual a 1. Por lo tanto, si yo evalúo, cambio la t por 1 aquí, vamos a tener
que este resultado aquí es simplemente menos 32. O sea que la velocidad instantánea, cuando el tiempo es 1, ¿sí? Imaginen que el tiempo es por acá 1, sería una cuarta parte, 1, 2, 3, dividimos esto en 4, quedaría como por acá. Cuando el tiempo es 1, ¿sí? Es menos 32, ¿sí? Porque, ojo, aquí apenas está, en este punto, está apenas cayendo, empezando a caer el objeto, ¿sí? Digámoslo así, no se ha acelerado lo suficiente para tener una velocidad promedio como la que está acá, es decir, no ha llegado ni a ser más rápido, ¿cierto? Que 64, ni más lento porque ya arrancó en 1, ¿sí? No es 0 tampoco. Entonces miren que en este ejemplo particular estamos haciendo movimiento rectilíneo, pero en este caso desde el punto de vista de una ecuación de tipo o de un lanzamiento de tipo parabólico, pero a nosotros nos interesa qué pasa con la velocidad en y. Entonces estamos realmente estudiando la componente y del movimiento parabólico. Ok, con esto muchachos, los dejo el día de hoy, ¿sí? Recuerden hacer las tareas propuestas aquí durante el video, practicar las derivadas, las propiedades de las derivadas, no dejen lo de definición con límite de derivadas, no, ¿sí? Estudienla, aprovechen, yo subí a la plataforma el libro, entonces con ese libro ustedes pueden ya empezar a practicar lo que hemos visto el día de hoy. Les agradezco a todos nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la plataforma.